como el microservicio es pequeño, me es más fácil desarrollar ese componente que migrar todos esos elementos a una nueva tecnología. Si nosotros tuviéramos un elemento como una aplicación Java EE desplegada sobre Java 5, por poner un ejemplo, sobre un WebLogic 11G, migrar esto incluso a una versión más actual de Java, a mejores prácticas, se vuelve un dolor de cabeza porque es una aplicación grande. En cambio, un microservicio, al ser pequeño, las migraciones son pequeñas y son simples. Adicionalmente, la escalabilidad es granular. Nosotros podemos decidir cómo escalamos los microservicios. Recordemos que cada microservicio es un elemento separado. Y por ejemplo, elementos como la nube nos ayudan a escalar de una manera más simple. Nosotros cuando desplegamos en la nube te podemos definir métricas para autoescalado, lo cual nos ahorra y nos ahorra mucho tiempo a la hora de administrar nuestros servicios. Evidentemente muchos negocios funcionan bajo picos de demanda. Por poner un ejemplo, nosotros el 15 y el 30 de mes recibimos muchos pagos, pero el resto de los días del mes recibimos pocos pagos. Por tanto, probablemente el día 15 y el día 30 necesitemos más instancias, pero el resto de los días podamos funcionar con una o dos instancias del servicio de pago. ¿Qué me genera esto? Que estoy ocupando menos recursos normalmente y cuando necesito recursos son automáticamente despachados por la nube o por una configuración que también puede ser de una manera en una nube privada. Vamos a ver, hablar un poquito ahora ya sabemos que es un microservicio, vamos a hablar un poquito de qué es la arquitectura. El enfoque de microservicios básicamente es crear una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, cada uno independiente y comunicándose bajo diversos protocolos como REST, SOA, Socket o el que necesitemos dependiendo de las necesidades. Los microservicios pueden trabajar bajo arquitecturas orquestadas donde nosotros esperamos las respuestas de las peticiones o bajo arquitecturas coreografiadas donde nosotros esperamos, trabajamos bajo un bus de eventos y es un poco más estable para arquitecturas de alto nivel de transacciones. Hay empresas grandes del mercado como lo son eBay, como lo es Amazon, como lo es Netflix, que han implementado este tipo de arquitecturas para lograr la alta disponibilidad de su negocio y lograr los objetivos del mismo. Evidentemente, voy a recalcar el hecho que nosotros podemos tener bases de datos separadas para los microservicios y podemos aprovechar estas características. Podemos, por ejemplo, para temas de log, hay una base de datos no relacional llamada Cassandra que tiene una velocidad de lectura bastante importante. Por tanto, para temas de log y trazabilidad es muy usada. Pero para temas de core de negocio normalmente se suelen usar bases de datos relacionales como Oracle Database, como Postgres, como MySQL. Por tanto, yo puedo tener N bases de datos dependiendo de la necesidad misma. Puedo tener bases de datos como Redis para manejar caché y aumentar el rendimiento de mi aplicación. Vamos a ver el ciclo de desarrollo de un monolito. Los monolitos, como ya lo hablamos, trabajan así. Nosotros tenemos N desarrolladores trabajando sobre la misma aplicación que tiene que ser construida, probada y desplegada de una manera individual. Si nosotros estamos queriendo liderar 5 diferentes features en un mismo sprint, puede pasar que tengamos 4 features funcionando de una manera adecuada, pero el quinto feature nos genera un bloqueante y no podamos poner esta aplicación en producción, generando ciertos retrasos y no adaptándonos a las directrices de nuestro negocio. Eh, con microservicios cambia bastante el paradigma. Nosotros tenemos diferentes equipos de desarrollo enfocados en cada uno de los microservicios. Cada uno se construye, se prueba y se libera de una manera independiente y tiene un ciclo de vida completamente independiente. Por tanto, podemos trabajarlos de una manera más ágil, puedo liberar más features de una manera mucho más rápida y puedo crecer mi negocio de una manera mucho más ágil. Vamos a hablar
lo que hablamos anteriormente eran características de los microservicios, ahora vamos a ver de los principios. No solo por dividir nuestra arquitectura en capas, estamos ya obteniendo microservicios. Tenemos que pensar mucho a la hora de programarlos, a la hora de desarrollarlos, en estos elementos. Elementos como la escalabilidad, elementos como la disponibilidad, la resistencia, la flexibilidad y la independencia, autonomía. ¿Cómo defino la escalidad? En primera, tengo que segregar de la manera adecuada en mis microservicios. Tengo que identificar cuáles microservicios son candidatos a mayor número de transacciones y si es necesario dividir estos en múltiples microservicios. No necesariamente porque yo tenga las capacidades de venta, tengo que tener un solo microservicio para venta. Puede ser que yo genere un microservicio para venta de un área específica, por ejemplo, ventas de impresoras, ventas de computadoras y genera otro microservicio para venta de servicios, porque ambos son ventas, pero la manera en que se manejan, la manera en que se procesan, la manera en que se les da el seguimiento son diferentes. Entonces tengo que pensar de esa manera para diseñar la escalabilidad de mis microservicios. Evidentemente estas arquitecturas están pensadas para alta disponibilidad y alta resistencia. Otros de los principios claros son el tema del gobierno descentralizado, como ya lo hablamos, que básicamente cada equipo decide cómo manejar su microservicio bajo directrices generales de la empresa. Más adelante vamos a ver un poco más del camino a tomar para generar estas directrices. Eh, es importante pensar en el aislamiento fallo cuando desarrollamos los microservicios. Vamos a ver que son parte de los paradigmas, parte de los patrones de desarrollo. El aprovisionamiento automático también es importante. Tecnologías como la nube nos facilitan mucho este trabajo, nos generan elementos que permiten aprovisionar de una manera automática los recursos y los elementos de la aplicación. Esto es importante de notarlo porque nosotros, para generar agilidad en la nube, es mucho más simple porque recordemos que la nube técnicamente tiene recursos ilimitados y nosotros lo único que necesitamos es aprovisionar esos recursos y utilizarlos. Y que la nube también puede trabajar con tecnologías como lo son Terraform para aprovisionamiento dinámico, también tiene directrices para crecimiento automático. Por tanto, la configuración, el mantenimiento y el soporte se vuelven menor concentrándome de una mejor manera en mi negocio. También es importante hablar de DevOps porque recordemos que con los monolitos hablamos de un despliegue simple al tener una sola aplicación. Pero con microservicios tenemos 20 microservicios, tenemos 40, tenemos 1000 microservicios. Evidentemente estos despliegues se vuelven más complejos, pero si nosotros utilizamos eh, metodologías como Devo, elementos como integración continua, esto en vez de volverse más complicado se vuelve más simple porque automatizamos el proceso, mejoramos el proceso y aumentamos la flexibilidad del mismo. Vamos a tocar brevemente los patrones de descomposición de microservicios. Eh, ¿Cómo descomponemos los microservicios? Vamos a hablar en este momento especialmente de dos tipos de patrones. Los patrones de descomposición, valga la redundancia, y los patrones de integración. Hay patrones adicionales que por temas de tiempo no tocaremos, como los patrones de base de datos, los patrones de observabilidad, los patrones transversales de preocupación, que también es importante conocerlos, pero será en este caso en otra sesión. Vamos a hablar un poco de la división de los microservicios por capacidades de negocio. Esta división lo que hace es descomponer los elementos de nuestro negocio según cómo esté construido. En esta parte, primero los arquitectos encargados tienen que entender cómo funciona el negocio, tienen que estar empapados de cómo se han definido los procesos y en base a esto seleccionan los microservicios candidatos, descartan ciertos microservicios, generan nuevos candidatos y al final se genera una lista de los microservicios que va a tener nuestra empresa. En este caso podemos ver un ejemplo para un e-commerce con un tema de inventario, con un tema de compras, con un tema de ventas y más microservicios por capacidades.
Evidentemente, después de dividir un microservicio por capacidades de negocio, cuando ya tengamos definido todos los casos, vamos a tener que empezar a dividirlo por subdominios. Los subdominios son el propósito de los microservicios o grupos especializados de los mismos, como por ejemplo el core, donde tenemos la parte de las ventas, el inventario, que son servicios que se trabajan de una manera diferente, porque deben ser altamente escalables, deben ser tolerantes a fallas y tienen un especial cuidado a la hora de desarrollarlas y generar un ciclo de vida más ágil. Tenemos servicios de apoyo como el tema de las entregas, como la pasarela de pago, que evidentemente es súper importante para mi negocio, pero que normalmente son temas como integración que ya dependen de terceros. Y podemos agregar en N subdominios, pueden ser servicios de venta, servicios de compra, y así dependiendo de los rubros y los elementos que tenga mi empresa. Aquí ya tengo segregados mis microservicios por mis capacidades empresariales y los tengo categorizados por subdominio. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante. Vamos a hablar, esto de la división que hemos visto de estos dos patrones por negocio y por subdominio es perfectamente adecuado cuando nosotros queremos construir una aplicación nueva, estamos definiendo los casos, estamos definiendo las funciones y se acopla de una manera perfecta. Pero realmente el 80% de las veces nosotros ya tenemos una aplicación existente, una aplicación legada, grandes aplicaciones monolíticas con una base de código inmensa. Entonces vamos a aplicar un patrón que se llama el patrón de estrangulamiento, que este patrón se basa en, en tres puntos importantes. En primero, transformaciones. Primero tengo que desplegar un sitio alterno, crear un ambiente alterno con mi nuevo arquetipo de microservicio. En segundo, tengo que construir una aplicación. Una aplicación, en este caso, como podemos ver en el diagrama, crea una aplicación para órdenes. Entonces, al crear esta aplicación, empiezo a segregar elementos de negocio, empiezo a dividirlo, empiezo a probarlo, empiezo a certificarlo. Y cuando yo certifico esta función específica de mi negocio, libero esta función y la pongo en producción. Lo que hago es ya no dirigir las peticiones del monolito que se encargan de órdenes a, ya no las dirijo a mi monolito, sino que las dirijo a mi nuevo microservicio. Adicionalmente, nosotros aquí en órdenes también nos podemos integrar a, al servicio legado y coexistir. El objetivo de esto es que nosotros no migremos todos los elementos de una manera directa, sino que vayamos migrando los elementos más importantes o de pronto podemos empezar a trabajar con elementos menos importantes, menos transaccionales como órdenes, por ejemplo. Los migramos, ejecutamos las pruebas, comprobamos que el arquetipo funciona, comprobamos que el ciclo de vida funciona y mediante eso nosotros vamos creciendo, como vemos en la siguiente diapositiva, migrando un segundo microservicio, hasta que al final, poco a poco, en un ciclo continuo de desarrollo y de despliegue continuo, liberamos toda la aplicación. Como podemos ver, no construimos toda la aplicación de nuevo, sino simplemente fuimos eliminando funciones específicas y las fuimos agregando a nuestra capa de microservicios en un ambiente paralelo. El objetivo de esto es en tarde o temprano apagar el monolito y ya tener todo migrado a nuestra arquitectura de microservicios. Vamos a hablar un poco de otro patrón importante, el patrón Bullhex, que este patrón es como nosotros construyamos los microservicios. Nosotros tenemos que aislar los elementos de la aplicación en grupo, de tal manera que si un elemento falla, los otros puedan continuar funcionando. Porque si nosotros dependemos de un solo microservicio para el funcionamiento de toda nuestra aplicación, estamos cayendo en el paradigma monolítico. El objetivo de los microservicios es tener una alta resistencia, tener la oportunidad de que si falla un elemento, nuestro negocio siga arriba. Evidentemente, si se cae el servicio de productos, nosotros
vamos a perder la oportunidad de mostrar los productos en nuestro carrito de compra. Pero ¿cómo combatimos estos problemas? Podemos en primera crear un servicio adicional de caché donde tengamos los productos. Si se cae el servicio de productos, dirigimos ahora a la caché y nuestro negocio sigue arriba. Hay que pensar de manera en que si algo falla, tener un plan contingencial para los elementos que sean altamente transaccionales y altamente requeridos para nuestro negocio. Nosotros tenemos que sentarnos y identificar esto. Vamos a hablar un poco del patrón Sidecar. Para eso nosotros implementamos cada componente en un espacio diferente de procesamiento de memoria en los llamados contenedores. Esto se ha vuelto súper popular porque es súper aplicable. Cada uno de los componentes está desplegado en un elemento diferente del servidor. Por ejemplo, si el servicio de mensajería empieza a consumir demasiados recursos, él tiene un tope de recursos, 2 gigas, por ejemplo. Por tanto, si este servicio se ve afectado por un ataque de DOS o por cualquier problema, no va a afectar al resto de los servicios. En cambio, con una aplicación monolítica, si un servicio se ve afectado por un ataque de DOS, básicamente estaríamos dañando todo el servidor de aplicaciones y afectando no solo la aplicación monolítica, sino también el performance de todas las aplicaciones desplegadas sobre ese mismo servidor de aplicaciones, generando problemas en aplicaciones que ni siquiera están conectadas con la aplicación base. En este caso nosotros tenemos que pensar en temas de contenedores, de serverless, que nos van a permitir una independencia completa de cada uno de los servicios. Si se cae, por ejemplo, el tema de base de datos, no vamos a tener ningún problema a nivel de capa de presentación, a nivel de capa de visual. Evidentemente siempre vamos a tener que pensar en los planes contingenciales. Vamos a ver un poquito de los patrones, solo vamos a ver un poquito, no los vamos a tocar uno a uno, simplemente vamos a mencionar estos patrones. Eh, Normalmente tenemos que trabajar un API Gateway, que es un único punto de entrada para nuestras peticiones, donde nosotros vamos a añadir una capa de seguridad, una capa, eh, una capa de orquestación, una capa de validación previa al envío a la recepción de nuestras peticiones. Aquí nosotros podemos poner una capa de un firewall para evitar ataques de DOS y que nuestros microservicios nunca se vean afectados por este tipo de elementos. Nubes como Oracle ya traen empotrados elementos que nos permiten evitar ataques de DOS o nos permiten bloquear IPs cuando estamos siendo atacados. Evidentemente, esto también lo podemos lograr con un firewall en nuestra arquitectura on-premise y con otros elementos en nubes como Amazon o Azure. Adicionalmente, a este patrón de integración hay un patrón llamado agregador, que este patrón se basa en la coexistencia de múltiples servicios. Nosotros normalmente para una petición tenemos que consumir múltiples microservicios. Cuando yo realizo una venta, tengo que validar que el usuario sea válido en el servicio de usuarios, tengo que validar que los productos estén en inventario en otro microservicio. Entonces, este patrón se basaría en unir todos estos microservicios y establecer una respuesta a través de los mismos. Un patrón proxy es básicamente parecido al API Gateway, solo que en este caso su única función es más de ruteo. Yo tengo que agregar una capa de seguridad en mis microservicios para asegurar la continuidad de mi negocio. También tenemos los patrones de integración como el API Platform, que son componentes que manejan cuotas, que manejan exposición de servicios. Aquí podemos ver exponentes como API Platform de Oracle, podemos ver exponentes como Treescale de Rejas, podemos ver exponentes como el mismo API Platform de Azure, que son servicios que nos facilitan esta capa, nos permiten agregar seguridad sin tener que preocuparnos demasiado porque ya establecen protocolos bien definidos, porque ya establecen directrices. Otro patrón importante es el encadenamiento de microservicios. Normalmente una petición de microservicio me llega a mi API Gateway o a mi proxy como una sola petición, pero yo tengo que consumir múltiples microservicios para despacharla. Entonces en eso se basa
este patrón. También tenemos el patrón de las ramas, que básicamente es paralelizar los consumos de microservicios en múltiples elementos de manera síncrona, permitiéndome despachar de una manera más ágil mis peticiones y generando un mayor rendimiento. Otro de los patrones de integración son el clan SciUI, que este patrón se basa en, en uso de framework como lo son Angular, como lo es React, como lo es Vue, para delegarle mucha responsabilidad de nuestro negocio a esta capa. ¿Qué pasa si nosotros delegamos capacidades de negocio a la capa de presentación? Evidentemente el navegador va a tener que trabajar más, pero es mucho mejor que si nosotros tenemos 50.000 clientes, los 50.000 clientes, sus navegadores trabajen un poco, realmente no es una carga importante para los navegadores, a delegar toda esta carga a nuestra capa de backend. ¿Por qué? Porque si yo gasto un CPU para procesar una transformación, voy a estar gastando 50.000 unidades de CPU para generar 50.000 transacciones, y esto lo puedo hacer perfectamente la capa de presentación de cada uno de los navegadores. Esto me permite, en primera, en la capa de presentación, generar transformaciones, validaciones, cachés y otros elementos de aplicaciones web progresivas, permitiéndome tener al cliente una mejor experiencia de usuario y una mayor satisfacción. Vamos a ver un poco, ese es el único patrón de interacción que vamos a tocar un poco más, los demás por temas de tiempo no los vamos a profundizar. El API Gateway, que es uno de los más usados, simplemente todas las peticiones entran por el API Gateway. Aquí yo tengo funciones de seguridad, de ruteo, los protocolos de transacción y tengo una auditoría de todas las peticiones entrantes. Yo aquí puedo generar métricas de cuántas peticiones generaron éxito, cuántas fracasaron, cuántas son 404 y puedo segregarlas por códigos, permitiéndome ahí generar métricas y estadísticas del uso de mi aplicación. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de un poco de los patrones, vamos a hablar un poco de los antipatrones de microservicio. Es importante que no creamos, a pesar de los beneficios que se han mencionado, los microservicios no son una fórmula mágica, no son la solución a todos mis problemas de desarrollo de software. Hay que entender primero que si ciertos problemas están desencadenados a nivel de directrices y a nivel de procesos. Por ejemplo, si yo tengo un monolito con un código fuente malo y lo quiero migrar a microservicios y migro el mismo código fuente malo, yo voy a arrastrar los mismos problemas del pasado. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos refactorizar el código, podemos capacitar a nuestros programadores con mejores prácticas, podemos establecer estándares y podemos mejorar nuestro ciclo de desarrollo con Devo y integración continua por temas de despliegue lento y manual. Si nosotros desplegamos microservicios de manera manual, vamos a generar cuellos de botella en el desarrollo y vamos a generar más problemas que soluciones. Por tanto, la solución de microservicios no es una fórmula mágica. ¿Es más escalable? ¿Genera mejor rendimiento? ¿Es más sostenible a nivel de tiempo? Sí, pero no es una fórmula mágica. Hay que establecer un camino a seguir. Otro de los antipatrones es que nosotros establezcamos que nuestra meta de negocio son los microservicios. Y no, los microservicios no es una meta. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Mejorar la entrega de nuestro software de una manera más rápida, de una manera más frecuente, de una manera más confiable. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer métricas para medir nuestros tiempos de entrega, nuestros tiempos de implementación desde la solicitud hasta el despliegue del mismo y ver qué tan frecuentemente estamos desplegando. Con esas métricas nosotros vamos a poder ver cómo trabajamos cuando estábamos con los monolitos y cómo trabajamos cuando estábamos con los microservicios y establecer estrategias de mejora para evidentemente ir creciendo con esas implementaciones. Otra estrategia, otro antipatrón es el tema de la adopción múltiple. Nosotros, si tenemos 5 equipos de trabajo, los equipos de microservicios deberían estar constituidos de 2 a 12 desarrolladores, donde se recomiendan
números de 4 o 5 desarrolladores por microservicio, deberían primero definir una estrategia a nivel global y empresarial. No cada uno de las islas de los equipos debería generar su estrategia, porque vamos a tener múltiples estrategias de microservicios, lo cual nos va a generar una poca comunicación de equipos. Entonces, después de definir una estrategia, nosotros creamos la infraestructura, creamos los ambientes, capacitamos al equipo. No todos los equipos deberían trabajar bajo las mismas directrices. Evidentemente tenemos gobiernos descentralizados, pero hay elementos que sí tenemos que definir. Directrices, parámetros, métricas, estas deben ser definidas globalmente a nivel empresarial. Después de esto, nosotros deberíamos elegir un monolito en nuestra empresa. Puede ser el más grande, con el patrón de estrangulamiento, o puede ser un monolito pequeño, y lo vamos a ir migrando. Por ejemplo, para ejemplificar el tema del comercio electrónico, podemos tener nuestro sistema de ventas y empezar a migrar o a crear nuevos componentes en una base de microservicios e integrar y coexistir ambos sistemas eh, de una manera directa. Adicionalmente, nosotros tenemos que investigar, tenemos que probar, tenemos que compartir la información, tenemos que migrar elementos y tenemos que repetir este ciclo para ir mejorando nuestra arquitectura de microservicios a nivel empresarial. Vamos a hablar un poquito de otro antipatrón que es volar antes de caminar. No se trata de que nosotros empecemos a programar un microservicio, lo despleguemos y ya en 2 o 3 semanas ya tengamos algo arriba. No, primero hay que revisar nuestros procesos, revisar que nuestros desarrolladores tengan código limpio, que haya estándares, que tengamos directrices, que trabajemos con diseño orientado a objetos, que tengamos pruebas automatizadas en nuestros sistemas para después de esto empezar a implementar la metodología. Eh, Podemos auxiliarnos de consultoras, podemos auxiliarnos de terceros para agilizar estos procesos, eh, para agilizar las auditorías. Nosotros, pues, como PBS entregamos ese tipo de servicios también. Podemos también nosotros, una metodología para la implementación de microservicios es la siguiente. Primero, algunas de las tareas que tenemos que realizar son la evaluación de habilidad de cada uno de los desarrolladores. Y en base a estas habilidades, aquí no se trata de eliminar o cambiar desarrolladores, simplemente de tener métricas de los mismos y establecer un programa de capacitación para mejorar sus habilidades, para mejorar sus skills en nuevas tecnologías o en viejas tecnologías. Y también hay que establecer la estrategia de adopción. Ahora, nosotros vamos a ver que los pasos primero sería gatear, primero ver, tenemos código limpio, si no lo tenemos, establecer directrices. Segundo paso es caminar, automatizar despliegues y pruebas de nuestras aplicaciones con herramientas que vamos a ver en una diapositiva posterior. Nuestro siguiente sería definir un diseño orientado a objetos, asegurarnos que se esté siguiendo, darle el seguimiento a los mismos desarrolladores, evaluar los códigos. Después, para correr, nosotros ya trabajamos sobre un diseño basado en las capacidades de nuestro negocio y ya después de establecer este camino, nosotros ya establecemos una metodología de DevOps y de microservicios. Ahora vamos a ver un poco de lo que es DevOps, de lo que DevOps no es un ámbito únicamente tecnológico, se basa en una serie de herramientas y prácticas para reducir la distancia técnica en la parte operacional y la parte de sistema. Eso nos permite un enfoque más colaborativo, más organizado y más ágil en nuestro negocio. Aquí para DevOps tenemos que involucrar a todas las partes del desarrollo, a la parte funcional, que es la que define los requerimientos, a la parte de desarrollo, que son nuestros programadores, la parte de implementación, que no son nuestros implementadores, y a todos los elementos del mismo. Para la parte de planning, nosotros podemos contemplar elementos como Jira, como Microsoft Projects, como Taiga, a nivel tecnológico.
Para el manejo del código tenemos elementos como GIS, como GISLA, como GitHub. Para elementos como la construcción tenemos framework como lo son Maven, como Gradle, como, como Nuges, como NPM para construir y desplegar nuestras aplicaciones. Para automatizar las pruebas, nosotros nos podemos basar en tecnologías como Selenium, Gauss, y muchas otras tecnologías. La liberación la podemos trabajar con Jenkins, la podemos trabajar con GitLab, con IBM Urban Core Release y hay varios productos para estas funciones. El despliegue también lo podemos hacer con productos como Docker, productos como Kubernetes, las operaciones las manejamos con OpenShift, con Terraform, con Kubernetes y el monitoreo los podemos manejar con New Relic y API Dynamics. Aquí he mencionado una serie de tecnologías, cada uno con un propósito específico, pero evidentemente este ciclo no tiene que cumplir con todas estas tecnologías en un inicio. Nosotros, como comenté, tenemos que primero comenzar gateando, caminando y para después volar con la arquitectura y establecer todo el ciclo completo de DevOps. Es importante entender las tecnologías, es importante entender qué beneficios tienen. Ahora, a nivel tecnológico, bueno, solo para recalcar un punto de Evo, hay que recalcar que esto no es tecnología, únicamente es un tema de metodología, un tema de la combinación de las metodologías y de la tecnología para agilizar mi desarrollo de software y debo involucrar a todos los elementos de mi empresa. Ahora vemos aquí en este diagrama algunos elementos de las tecnologías de microservicios. Como podemos ver, tenemos muchos sabores de microservicios. Podemos tener en el monitoreo elementos como New Relic, eh, como App Dynamics, podemos tener orquestación con tecnologías como Kubernetes, podemos tener elementos como Function de Oracle y podemos desplegarlos tanto sobre nubes públicas como nubes privadas. ¿Cómo debo elegir qué tecnología usar? En primero tengo que entender mis necesidades comerciales, tengo que evaluar si me conviene implementarlo en una nube on-premise, si me conviene implementarlo en una nube pública. Recordemos que la nube pública ya trae muchos elementos eh, preconfigurados, tiene plataformas como servicios, que me va a aumentar mi agilidad para desarrollar, me va a mejorar mi rendimiento y recordemos que los recursos on-premise son limitados y los recursos cloud son ilimitados. Y adicionalmente el cloud tiene la facilidad de que yo pago por lo que uso. Si en cierto momento del mes no estoy usando mi aplicación, simplemente bajo ciertos servicios, bajo ciertas instancias y yo empiezo a reducir mis costos. Yo aquí tengo un cobro más dinámico y más adaptado a mis necesidades. Aquí hay muchas tecnologías, muchas como OpenShift, que son tecnologías de alto nivel para el manejo, pero digamos que durante nuestras etapas de implementación, vamos a definir sobre qué camino vamos a tomar. Aquí es importante auxiliarse de consultores con experiencia, auxiliarse de equipos que ya hayan practicado estas metodologías. Nosotros a nivel regional tenemos un equipo perfectamente preparado para estas implementaciones y con múltiples casos de éxito. Eh, para hablar un poquito de cómo implementamos esto a nivel de un e-commerce. En primera, algunas de las estrategias importantes, especialmente en un momento como este, en que estamos atados por una pandemia como lo es el COVID-19, tenemos que trabajar de manera más ágil. Una recomendación sería dividir la capa del frontend del backend. Probablemente a nivel de backend ya cumplamos con todo lo que necesitamos. Por tanto, no necesitamos realizar nuevos desarrollos. Pero el frontend es muy importante porque
Hola, creo que tuvimos un problema con Lorenzo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en lo que esperamos que Lorenzo pueda volver a conectarse. Si Marisol y David quisieran seguir aportando con algún comentario en la presentación, en lo que esperamos que Lorenzo pueda unirse. Ahí veo una pregunta que hicieron ahorita, Dianita. Mauricio, ¿tienes tú la pregunta? Yo no la veo. De momento, solamente Erin Mendoza ha puesto pregunta. Si nuestra empresa quisiera crear una app, ¿cuáles deben ser las características principales para tener un candidato de microservicios? ¿Ustedes brindan ese servicio de programación? Marisol, ¿está por ahí? Oh, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lorenzo. Sí. Las disculpas, se acaba de ir la electricidad en la zona donde me encuentro, por tanto perdí no sé si me puedes retroalimentar el tema desde donde me quedé, Mauricio, porque perdí la conexión hace como 2 minutos y me tocó conectarme a mi celular. Justamente en esa presentación, en esa slide donde estás ahorita, Iniciando. eh, iniciándola, sí. Si gustas, dale ahí donde dice Display Settings y Swap. Estamos viendo tu pantalla. Me permites un segundo. Ahí ya está viendo bien. Listo, muy bien. Listo. Desde el inicio se fue, ¿verdad? Sí, si quieres repetir porque se cortó un poquito más adelante de haber empezado. Sí, nuevamente, las disculpas del caso, son problemas más allá de nuestro control. Ok, estamos hablando de las estrategias de metodología para implementar un e-commerce con microservicios. Primero, por el tema de los tiempos, en este momento, lo importante sería dividir nuestra capa de frontend de nuestra capa de backend. Probablemente en el backend nosotros ya tengamos desplegados elementos existentes que puedan cumplir con las necesidades actuales. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Porque nosotros podemos aprovechar las ventajas de nuevas tecnologías, como lo son Angular, como lo es RIA, que trabajan bajo metodologías de aplicaciones web proactivas, aplicaciones web reactivas, que son mucho más eh, pensadas en la experiencia de usuario. Podemos trabajar con aplicaciones responsivas que se van a visualizar tanto de aplicaciones móviles como de aplicaciones web, como de tablets y cualquier elemento. Adicionalmente, hay que pensar también en el uso de eh, aplicaciones móviles. Aquí hay que evaluar qué tecnología nos conviene más y qué tecnología nos genera más agilidad. Aquí podemos ver que Google liberó un nuevo framework, bueno, ya no está nuevo, ya lleva un par de años en el mercado, llamado Flutter, que trabaja sobre aplicaciones móviles y es bastante ágil a la hora de desarrollar. También es importante para implementar el e-commerce el hecho de que contemplemos el uso de la nube. Nosotros, si ya tenemos los servicios implementados en nuestro monolito, lo que podríamos hacer simplemente es exponer la capa de presentación y los nuevos microservicios con las nuevas capacidades en la nube. Nos conectamos mediante una VPN segura a nuestro on-premise y en primer aseguramos los canales de comunicación, tenemos una implementación segura, aseguramos la alta disponibilidad con elementos como los cachés de las nubes, aseguramos la seguridad de nuestros componentes. Recordemos que las nubes públicas cumplen con protocolos como el PCI DSS para el manejo de tarjetas de crédito, que evidentemente el manejo de tarjetas de crédito y pasarela de pago es indispensable en la implementación de un e-commerce
Y adicionalmente todo esto tiene que generar un roadmap y agilizarse de la manera más simple posible. ¿Por qué? Porque estamos en una situación sin precedentes y entre más rápido podamos experimentar, entre más rápido podamos agilizar, va a ser mejor. Nosotros no tenemos que comprar un servidor para estar en la nube, no tenemos que instalar nada, ni siquiera. Nosotros podemos establecer plantillas que ya tengan instalado el servidor de aplicaciones, que ya tengan la autogestión, permitiéndonos liberar más rápido y no preocuparme por la plataforma, simplemente me preocupo por mi desarrollo. Y puedo automatizar esto con elementos como Jenkins y como GitLab. Adicionalmente, nosotros como PBS vamos a trabajar en el desarrollo de más webinars. Vamos a trabajar en el desarrollo de un webinar para DevOps únicamente, un webinar para aplicaciones móviles, donde vamos a hablar los paradigmas de las aplicaciones móviles, las estrategias de aplicaciones móviles, y vamos a hablar un poquito también de otro webinar para integración continua y para pruebas automatizadas. Es importante que toquemos estos 3 puntos: DevOps, pruebas automatizadas y aplicaciones móviles, porque son parte de nuestros negocios y lo van a seguir siendo por muchos años. Entonces es importante conocer las estrategias, conocer las metodologías y qué necesitamos y si nuestro negocio es candidato. Si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre el webinar, ahí está el correo de medeo.sb@grupspbs.com. Ustedes pueden enviar todas las consultas que quieran. Si tienen ustedes sí, vamos a compartir la presentación. Voy a comunicarme con todos los equipos de ventas para que me pasen los contactos y ellos se les hagan llegar. Cada uno de sus asesores de cuenta les va a comunicar con ustedes y les va a hacer llegar la presentación. Pueden hacerme llegar preguntas de 2 maneras. La primera es a través del correo que tenemos ahí, o pueden comunicarse directamente con sus asesores de ventas y hacerle llegar una pregunta. Por ejemplo, yo tengo esta arquitectura, tengo este monolito, ¿qué estrategias me sugieren o qué camino debería seguir? Y nosotros les podemos apoyar con respuestas a nivel conceptual sobre cómo deberían manejar sus implementaciones. Y digamos, igual nosotros como partner tecnológico tenemos un equipo multidisciplinario con la experiencia de implementación de ese tipo de arquitecturas. Tenemos un equipo certificado en infraestructura de la nube, tenemos equipos certificados en Java y en múltiples tecnologías que están a su servicio para cualquier implementación, cualquier apoyo. Puede ser que se necesiten terciarizar ciertos servicios o cualquier otra necesidad que ustedes tengan. Vamos a terminar el webinar aquí. Les agradezco mucho su participación en el webinar. Espero que nos acompañen en los próximos webinars que vamos a estar trabajando. Y muchas gracias. Espero que pasen un feliz día. Lorenzo, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Vamos a Mauricio, si podemos compartir. Vamos a responder un para ahorita. Sí, Okay. Sí, correcto. Sí, tenemos 2. Kerim Mendoza, además de preguntar si teníamos el servicio de consultoría y de desarrollo, tenemos así específicamente pregunta cuáles deben ser las características principales para tener un candidato de microservicios. Ok. Sobre los servicios, sí poseemos servicios de consultoría, con servicios de implementación, de construcción de software. Nosotros va a ser importante que el equipo de ventas le haga llegar el catálogo completo. Son muchos servicios los que ofrecemos, para mencionarlos ahorita, pero ofrecemos servicios de desarrollo, de soporte, monitoreo y muchos otros servicios de todo el ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Cuál sería la estrategia para un candidato? Mucho va a depender de su organización y de sus necesidades. Puede ser que tengan una aplicación legada pequeña, elegir la aplicación más pequeña y empezar a segregarla con el patrón de estrangulamiento, empezar a sacar elementos y migrarla. Va a ser la más rápida, pero puede ser que sus necesidades comerciales te obliguen a elegir la aplicación más compleja, que también es válido. Tú puedes
tomar la aplicación más compleja y empezar a sacar las capacidades que tu negocio te exija. Puede ser que tu capacidad te exija generar nuevos servicios para comercio electrónico, que es el boom en este momento, que es lo importante, poder vender sin tener contacto, y puede ser que sea la candidata. Ahí tu negocio te va a definir y tus necesidades cuál va a ser la candidata. Nosotros igual te podemos dar un acompañamiento a nivel de consultoría en esa parte. Excelente, gracias Lorenzo. Y también teníamos una pregunta que hacía Patricia Ramírez, que en Marisol ya brindaba un poco más de información, pero si tú nos puedes decir qué recomendación le darías tú brevemente para empresas que quieren implementar microservicios, pero no tienen implementado DevOps y no tienen herramientas automatizadas. La nube. Aquí la recomendación sería implementarlo en la nube. La nube tiene muchos elementos, incluso vamos a tener un webinar sobre eso, que ya implementan DevOps. Bueno, DevOps es una cultura, no es una tecnología, pero lo que implementan sí es despliegue continuo. Yo simplemente puedo generar un cambio en mi repositorio Git, subo el cambio y automáticamente ese cambio se despliega en mi ambiente. Yo no tengo que esperar para el despliegue. Entonces, la nube y tecnologías como Jenkins y GitLab me van a dar ese camino más ágil para esta implementación. Evidentemente, muchas empresas tienen temas de cumplimiento on-premise por temas a veces gubernamentales. Hay ciertas directrices gubernamentales que impiden subir cierta información a la nube, que probablemente cambien en el futuro, pero si tu empresa no tiene ninguna de esas limitantes, sería el camino implementarlo en las nubes y utilizar las herramientas que ya están disponibles para que tú puedas generar esto de una manera muy, muy ágil y muy rápida. Vamos a responder una última pregunta, Mauricio. De momento tenemos ya las preguntas completas, no hay ninguna adicional. Si gustan, pues Ok. podemos ir finalizando el evento ya que nos hemos pasado unos cuantos minutitos. Perfecto. Ok, las disculpas en caso también por la pérdida de conexión y pues nos vemos en un próximo evento. Ha sido Lorenzo, un gusto. Sí. Lorenzo, quizás antes de despedirte, solamente quisiera dar unas palabras de agradecimiento también. En nombre de PBS, de Hightech, pues queremos darles el agradecimiento por haber participado en este webinar. Como bien decía Lorenzo, también quiero comentarles que vamos a estar dando otros tipos de webinars relacionados siempre a cómo ir construyendo plataformas de e-commerce. Cabe mencionar y resaltar y dejar explícito que, como bien decía Diana, del equipo de marketing, que prácticamente a partir del año pasado, pues PBS fortalece capacidades y lo que estamos haciendo en este momento es dando como resultado todo este gran esfuerzo y toda esta gran fusión que hemos hecho como compañía, como Hightech a nivel regional. Estamos trayendo toda la expertise que hemos ganado a lo largo de los 8 años de haber salido al mercado como empresa de consultoría, siempre en materia de desarrollo de software a la medida y de optimización de plataformas de servicios críticos. Todos estos proyectos que estamos trabajando en Dubái, que estamos trabajando en Bolivia, que estamos trabajando en Colombia, en Honduras, en Guatemala y acá en El Salvador, pues queremos ponerlo explícitamente a disposición de ustedes. Como compañía tenemos ya un poquito más de 3 años de estar trabajando con este tipo de proyectos de microservicios. Tenemos múltiples proyectos productivos y hemos venido trabajando con diferentes tecnologías que están en el mercado. Por lo tanto, creemos que podemos aportarles mucho valor. Y como bien decía Lorenzo, pues la idea es que cuenten con un aliado, que puedan contar con esta experiencia y que puedan contar también con una asesoría que podemos dar, porque me imagino que muchas de las preguntas y de las inquietudes es, ok, ¿y cómo puedo abordar? ¿Cómo puedo empezar a transformar digitalmente mi compañía para llevarlo a una plataforma de e-commerce? Esas grandes preguntas las podemos ir abordando puntualmente
cada uno de ustedes. Hay toda una estrategia de ir implementando, como decía Lorenzo, ir definiendo los servicios más críticos, ir definiendo de repente sistemas que ya están hechas en sistemas legados, como por ejemplo AS400. Podemos seleccionar aplicaciones desarrolladas y construidas ya en .NET o en Java, en Struts, por ejemplo, e ir definiendo una hoja de ruta de evolución y garantizando también que el equipo técnico de ustedes como nuestros clientes puedan tener el acompañamiento en entrenamientos, en lo que son talleres, en lo que son workshops, para que también vayan ganando conocimiento, vayan ganando experiencia. Podemos soportarlos y acompañarlos en esta evolución que definitivamente hoy día pues es requerido, ¿verdad? Hoy sí o sí, el 2020 decían muchos artículos de expertos que iba a haber un cambio radical en la digitalización, en la transformación digital, y bien o mal, pues toda esta situación del coronavirus pues ha venido a acelerar definitivamente este gran momento del 2020. Así es que estamos en un buen momento para seguir preparándonos como compañías y para poder potenciar el comercio electrónico, y no solo el comercio electrónico, sino que temas de integración, temas de seguir evolucionando digitalmente. Así es que de nuestro lado, nuevamente les agradecemos la participación. Quedamos completamente a sus órdenes para seguir desarrollando personalmente cada una de estas sesiones. Si ustedes consideran que quisieran llevar este mensaje a más personas dentro de sus organizaciones, lo podemos hacer, y por favor vamos a estar pendientes con cada uno de los asesores y de los ejecutivos que atienden a cada uno de ustedes. De mi lado, nuevamente, muchísimas gracias y pasen feliz día. No sé, Diana, si quieres David, diga. Una preguntita que me parece importante que generó Hugo Ovalle, y tal vez en unos minutitos podrías responderle si PBS desarrolla software. La respuesta concreta es sí. Tenemos una software factory que está, digámoslo así, regida por estándares mundiales, y ese estándar mundial viene dado por un modelo de referencia llamado CMMI, que es un organismo que te da los lineamientos para poder automatizar procesos de construcción de software, donde te va diciendo las mejores prácticas para poder desarrollar un software basados en procesos. Y eso implica la implementación de DevOps. Entonces, todo esto que hemos estado viendo, nosotros lo tenemos como un servicio. La respuesta concreta es sí, podemos hacerlo sin ningún problema. Excelente, gracias. Diana. Hola, hola. Mauricio. Creo que Hola, vamos a estar terminando. Sí, yo creo que se le cayó la comunicación a Diana. Diana. Okay. Si gustas, Bueno, das las palabras ya definitivamente de cierra. cierre, y con eso sí. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que nos han dado sus preguntas. Pues estamos a la orden como Grupo PBS. Para cualquier otra consulta que tengan, la pueden hacer directamente en mercadeo.sd@gruppbs.com, y les haremos llegar pues la presentación a quienes también nos han compartido sus correos. Así que nuevamente muchas gracias por su participación y esperamos verles en los futuros webinars que estaremos organizando. Gracias, feliz día a todos. Feliz día a todos. Gracias.